Ya saludamos al doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Muy buen día. Muy buen día a la audiencia también. Sí, ese tema del Mercosur ya lo hemos tocado y hay también otro tema candente que es el impuesto a la renta personal que tenemos que tocar en la próxima entrevista. Pero como el impuesto a la renta personal todavía tiene que ser promulgado y eso va a ocurrir en los próximos días ya. Pero después tiene que ser también reglamentado. Hay que firmar un decreto primero, después hay que firmar una resolución y después recién se va a poder hablar con propiedad del impuesto a la renta personal, ¿verdad? Así que por el momento vamos a abordar el tema del Mercosur porque está en el tapete prácticamente desde que se produjeron los sucesos en torno al juicio político de Fernando Lugo, ¿verdad? Entonces, hay varias posiciones tomadas, increíble la cantidad de posiciones que hay. Al comienzo, el nuevo gobierno de Federico Franco parecía analizar la idea de retirarnos del Mercosur. Incluso algunas autoridades del nuevo gobierno ya decían que era la hora de retirarse del Mercosur, pero después aparentemente primó la sensatez porque la semana pasada el presidente Franco nos comunicó oficialmente que su gobierno no se va a retirar del Mercosur, o por lo menos no lo va a hacer tan fácilmente, ¿verdad? Y después está la voz cantante de algunos empresarios liderados por la UIP, que dicen que hay que retirarse del Mercosur sí o sí. Pero hay también otra parte de los gremios empresariales que están preocupados con esa decisión porque todavía ni siquiera se hicieron estudios acerca de la conveniencia o no de retirarse del Mercosur en términos de costos, no solamente cuestiones económicas, o sea, no es solamente una cuestión de costos económicos, es también una cuestión de consecuencias sociales del retiro de Paraguay del Mercosur. Y aparte de eso hay que ver también en el conjunto de normas vigentes en el Mercosur, cómo agarrarse de ellas de tal forma que Paraguay quede bien posicionado. Porque el Mercosur, yo también estoy de acuerdo con eso, se ha convertido en un estrado político más bien, antes que en un esfuerzo conjunto de integración económica internacional, ¿verdad? La actitud de Argentina con las trabas comerciales es una demostración palpable de que le importa cualquier cosa menos la integración, ¿verdad? Y en eso sí que estamos de acuerdo Brasil, Uruguay y Paraguay. Pero tampoco Brasil es un paladín de la integración, porque él generalmente, me refiero a Brasil, está tomando decisiones de interés nacional para Brasil, pero no necesariamente para el Mercosur. Y es que algún día tenemos que reflexionar seriamente sobre esa sobre esa frase de estrategas militares que dice que una nación tiene intereses, no tiene amistades. Y evidentemente Brasil, como la potencia hegemónica del hemisferio sur aquí, que además ya es sexta potencia mundial con perspectiva de convertirse ya el año que viene en la quinta potencia mundial, tiene intereses muy claros a seguir y me parece que entre esos intereses no tiene prioridad uno la integración económica acá en la región, sino más bien los intereses económicos de Brasil por un lado, la importancia que tiene Venezuela para Brasil en términos económicos y financieros, ¿no? Y eso parece que está primando. Entonces, dentro de ese contexto, ¿qué puede hacer Paraguay? Bueno, independientemente de la opción personal que tenga uno por Fernando Lugo por Fernando Lugo o por Federico Franco, independientemente de la opinión personal que tenga uno sobre el juicio político. Lo cierto es que dentro de las instituciones aquí del la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia Electoral ya se pusieron a favor de Federico, reconociendo al gobierno de Franco y no dando lugar respectivamente a inconstitucionalidades ni a dudas sobre el proceso electoral en esas condiciones, y no hay otra cosa que ver en todo caso campañas electorales para el futuro, pero no ya poner en duda la legalidad del posicionamiento de Federico Franco, aunque tengamos dudas sobre la legitimidad, ¿verdad? Bueno, y problemas similares tienen también los países que no están ideologizados. En la Unión Europea y en los Estados Unidos, que en el tema de Paraguay no tienen ninguna ideología, están también un poco confundidos con la rapidez con que se hizo el juicio político.
y por la imagen que proyecta eso, independientemente de cómo sea el ordenamiento jurídico institucional aquí interno en Paraguay, que en definitiva es el que hay que respetar, pues. Bueno, entonces dentro de ese contexto, Mercosur, ¿qué hacemos allí? ¿Permanecemos en el Mercosur? A pesar de la sanción política que también tiene consecuencias económicas y sociales, que es lo que analizamos acá en Radio Viva la semana pasada. La sanción política tiene también consecuencias económicas y sociales, en forma indirecta, pero las tiene, ¿verdad? Bueno, ¿permanecemos en el Mercosur o empezamos a buscar ya partners, o sea, compañeros de zonas de libre comercio en extra zona, para utilizar los términos de Mercosur, o sea, fuera del Mercosur? ¿Será que Paraguay tiene suficiente atractivo para que hagan con nosotros negociaciones bilaterales, ¿verdad? Por ejemplo, pienso en Estados Unidos, pienso en la China continental, pienso en la India y también en la Unión Europea, ¿verdad? Pero cualquiera sea la decisión que tomemos, hay también un artículo, hay dos artículos en el Tratado de Asunción que son el artículo 21 y el artículo 22, que estuve leyendo este fin de semana, que dicen claramente que un país parte como Paraguay puede ciertamente denunciar el tratado, pero tiene dos años para que se haga efectiva la renuncia, lo que significa que aún en el caso de que vaya todo bien y que denunciemos el tratado del Mercosur desde la fecha de la renuncia entregada hasta 2 años después, nosotros seguiremos gozando, entre comillas gozando, ¿verdad?, de la membresía de Mercosur, pero después ya no. Es decir, tendríamos que ver lo que significa que nos volvamos una parte de la extra zona de Mercosur. Eso significa que cuando vayamos a exportar nuestros productos a lo que era antes nuestra zona de libre comercio, Mercosur, vamos a tener que pagar aranceles, que son los aranceles que pagan los que están en extra zona, ¿verdad? Y como es el destino más o menos del 50% del comercio exterior nuestro, y tenemos que ver entonces si no perdemos competitividad en el Mercosur con los aranceles que nos van a cobrar. Aparte de eso, tenemos que saber que en esos 2 años de plazo tenemos que haber compensado la posible merma de las exportaciones paraguayas a Mercosur. Y esos son los estudios que hay que realizar a ver si nos conviene o no permanecer en el Mercosur en este momento y denunciar el tratado. La otra opción es permanecer en el Mercosur y no denunciar nada y prepararnos para lo que se viene después. El problema de permanecer en el Mercosur, ya sea con denuncia del tratado como no haciendo nada, es que van a tomar decisiones próximamente que son de importancia económica y social para Paraguay. Hemos analizado ya también lo que significaría la zona de libre comercio con la China continental, justamente con la segunda potencia económica más grande del mundo, que además vende ya en el Mercosur productos chinos que son inferiores a los precios de venta de los productos locales acá en el Mercosur. Y si la China forma parte de la zona de libre comercio del Mercosur, eso va a significar que no va a tener que pagar aranceles en el Mercosur, o que va a tener que pagar aranceles muy bajos. Es decir, los productos chinos en un futuro previsible se van a volver mucho más baratos que ahora. Y esa es mala noticia para algunas industrias sensibles en Paraguay, como por ejemplo todo lo que tenga que ver con textiles y con prendas de vestir. Esa gente ya está teniendo dificultades con los productos chinos y de la India aquí en el Mercosur, que llegan mucho más baratos que los precios de venta de la industria paraguaya. Y si a la China se le ofrece además zona de libre comercio, van a ser más baratos todavía esos productos. Mala noticia para los industriales de la confección, que yo supongo que estarán escuchando con atención ese tipo de análisis, ¿verdad? Por eso es que, independientemente de la decisión que tomen las autoridades, que parece que por lo menos Federico Franco no se va a retirar de Mercosur, pero la UIP sí quiere hacerlo y quiere encontrar un estatus intermedio que se llama país asociado. Y todo eso hay que analizar, pero en un estudio previo, y tiene que ser un estudio hecho por profesionales independientes del gobierno o de Fernando Lugo, o independientemente de los intereses solamente corporativos. Es decir, los intereses de las empresas están muy bien y son dignos de ser tenidos en cuenta, y a lo mejor hay que colocarlos incluso en primer lugar. Pero está también el interés de los trabajadores, ¿verdad? Es decir, hay demasiados intereses del sector público, del empresariado, de los trabajadores, que hay que tener en cuenta, y por eso es que conviene, cualquiera sea la decisión a ser tomada, realizar un análisis exhaustivo de qué significa para Paraguay
permanecer en el Mercosur o retirarse del Mercosur. Y una vez hecho ese estudio, en todo caso, verificar si es suficiente ya con ese estudio o si nos conviene ir a plebiscito, es decir, una consulta popular, porque las implicaciones de salirnos del Mercosur no va a ser solamente como salirse de Ñuguazú después de una caminata, ¿verdad? Claro. Es decir, van a tener repercusiones de todo tipo esas decisiones que se van a ir tomando y de ahí el porqué de la importancia de este análisis a Radio Viva y a los oyentes de Radio Viva. Claro. Además que es una decisión que afecta a todo el país de alguna u otra manera y obviamente hay que llamar a consulta a la gente. Esto no puede tomar esta decisión un grupo pequeño de personas. Tiene que la gente optar por el sí o por el no de continuar en el bloque. Efectivamente, así es. Hicimos esa misma pregunta, le hicimos ya a algunos parlamentarios y ellos rechazaban justamente el llamar a un referéndum de plano, ya lo rechazaban, pero creo que habría resistencia en ese sentido, doctor. Y bueno, no, por eso digo, no es cuestión de imponer ninguna opinión o ninguna visión, imponer a la fuerza, no, se trata de discutir, ¿verdad? Intercambiar opiniones en ese sentido. Por eso a lo mejor es suficiente constituir una mesa de diálogo, sí, en la que estén, por ejemplo, representantes del sector público, de los empresarios, de los trabajadores y de las asociaciones y de las organizaciones de la sociedad civil. Ahí sí, ahí ya se puede tomar una decisión por lo menos más o menos legítima. Ya. Pero de momento, o sea, el anuncio que dio Franco de que por lo menos en su gobierno no se va a salir, que es más auspicioso porque se está tomando, digamos, con recaudo este tema y no a la ligera, doctor. Efectivamente, bueno, y ahí ya hay que poner, por ejemplo, de acuerdo nada menos que al nuevo gobierno y al empresariado, ¿verdad? Pero también están los trabajadores y las organizaciones de la sociedad civil, hay que ver lo que se opina al respecto. Sí. Ahora, eventualmente salir del Mercosur, si nos ponemos en ese escenario, se podrían agudizar las trabas que hay de parte de los países vecinos hacia los productos paraguayos. Y digamos que si no somos técnicos solamente, si no analizamos las cosas fríamente, tanto desde el punto de vista jurídico como económico, financiero y social, y damos la impresión de que estamos reaccionando a impulsos solamente, con amores y odios, y probablemente nos volvamos antipáticos no solamente al gobierno de Cristina Kirchner, sino a los sindicatos allí, y a algunos otros sectores de la Argentina. Y si ellos nos ponen trabas en épocas de paz, sin mayores conflictos que no sean los económicos, pero es fácil imaginarse lo que puede ocurrir si de repente, nos ponemos a disparar con balas de fogueo, ¿verdad? Es decir, no, me parece que nosotros como país mediterráneo no deberíamos tomar ninguna actitud agresiva, ni siquiera verbalmente, pero sí hacer valer nuestros derechos, pero con criterio técnico. No hace falta, por ejemplo, colgar del campanario de una iglesia una pancarta o una transparencia que diga, por ejemplo, en vez de Cristina, cretina y ese tipo de cosas, ¿verdad? Hay que analizar bien jurídicamente los pasos a dar, el costo económico financiero, la repercusión social y por supuesto que hay que analizar también la dignidad de la república, en tanto cuanto república independiente, ¿verdad? Pero no a los gritos, y tampoco con cara de malo o con sangre en el ojo, ese tipo de cosas no, sino con criterio técnico. Claro. Hay que ser inteligente a la hora de reclamar los derechos para que los resultados sean positivos y no un resultado adverso para nuestro país. Sí, porque si en una de esas, por mal manejo, se pusieran en contra de nuestro Brasil y Argentina, pero bueno, ¿y qué es lo que podríamos hacer? Porque las instancias de apelación van a estar mucho más lejos que de nosotros que actualmente Brasil y Argentina. Tendríamos que recurrir a algo así como a la OEA, que está dominada por Brasil y Argentina también, o a los Estados Unidos de Norteamérica, para los cuales nosotros somos algo así como un paisito. Sí. O sea, no somos tan importantes que digamos. La Unión Europea apenas nos distingue de Uruguay, ¿no? Es decir, ser conscientes que nosotros somos del sur, en el sur, y formamos parte del Mercosur, y por eso mismo tendríamos que tener cuidado con lo que hacemos con nuestro hábitat natural. Claro. Muy bien, doctor.